Poco después del entierro de Kennedy, el Congreso ordenó una investigación sobre todo lo sucedido. El estado de Texas, también por su cuenta, había ordenado una investigación, pero ambas fueron canceladas por un memorándum enviado a la Casa Blanca por el asistente del fiscal Nicholas Katzenbach, sugiriendo que la investigación sea por una comisión presidencial. El memo decía lo siguiente: el público debe conformarse con que Oswald fue el asesino y que no había confederados sueltos. Es ahí cuando Lyndon Johnson crea la Comisión Warren, la cual se encarga de encubrir todo el asesinato de Kennedy, echándole la culpa a Oswald. Algunos se preguntarán, ¿nadie realizó alguna investigación a tales descaradas conclusiones que esta comisión publicó en esos 26 volúmenes? La verdad es que sí, hubo solo una persona, Jim Garrison. En el año 1967, el ex piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial, Jim Garrison, siendo abogado, fiscal de distrito y juez de Nueva Orleans, afirmaba que Oswald no era el asesino de Jack. Él exponía públicamente que lo había hecho la CIA. Anteriormente, la Suprema Corte lo había censurado por intentar cerrar burdeles y hablar de 8 jueces de Estado corruptos. La censura hacia Jim Garrison por la Suprema Corte era la siguiente: no podía criticar en público a estos 8 funcionarios corruptos. O sea, la Suprema Corte apoyando a la corrupción. Este honorable juez, Jim Garrison, sospechaba de que Oswald había pasado el verano en Nueva Orleans no solo por vacaciones, y decide iniciar una investigación profunda, en la cual descubrió que Oswald había sido arrestado por haber repartido panfletos de justicia para Cuba. Luego había estado en televisión hablando de su filosofía marxista y de cómo era simpatizante de Fidel Castro. También Jim Garrison comprobó el vínculo con un tal David Ferrie, un ex piloto nacido en Cleveland, Ohio. David Ferrie sufría alopecia areata, un trastorno raro de la piel que lleva a la pérdida del vello corporal y cuya gravedad aumenta con la edad. Con el paso de los años, David Ferrie perdió la mayor parte de su cabello y por eso usaba una peluca rojiza y cejas falsas. Este dato es muy importante ya que un testigo toma una foto al montículo de hierbas justo en el momento cuando JFK es asesinado. Tras analizar esta fotografía, que más adelante la enseñaré, estos expertos dicen que podría ser la cara de David Ferrie, que estaba ahí detrás de esas vallas. Otro dato importante sobre David Ferrie es que él se muda a Nueva Orleans, donde trabajó en una aerolínea como piloto, pero fue despedido en agosto de 1961. Tras ese despido, comienza a ser instructor de aeronáutica en el aeropuerto de Lakefront. Y adivinen quién fue uno de sus aprendices: Lee Harvey Oswald. Cuando Garrison interroga a David Ferrie, este le dice que conoció a Oswald patinando en Houston. Lógicamente le miente. David Ferrie, inquieto por las interrogaciones de Garrison, llama a la prensa. Ya temía por su vida, sabía que podía ser descubierto. Pasaron 3 años desde que la Comisión Warren había publicado el informe del asesinato de JFK. Garrison decide estudiar bien detalladamente el informe, que constaba de 26 volúmenes. Ordenó 3 copias de los 26 tomos y se los aprendió casi de memoria. Comprobó que todo el informe era descaradamente irrelevante. Una de las pruebas se llama la dentadura de la madre de Jack Ruby. Recordemos que Jack Ruby fue el asesino de Oswald. Garrison, al leer tanta estupidez, se queda totalmente decepcionado. Dentro del informe aparece también que el fiscal de Nueva Orleans, llamado Dean Andrews, fue contactado mediante una llamada telefónica el día 23 de noviembre para representar a Oswald. Investigando más a fondo esta conexión, Garrison pudo comprobar que esta llamada vino de un tal Clay Beltrán, quien tenía vínculo también con David Ferrie y Oswald.
Aquí es cuando Garrison comprueba que David Ferrie mintió al decir que conoció a Oswald patinando y decide investigar más a fondo, llegando a la conclusión que la CIA estaba utilizando a Oswald y que el verdadero asesino de Kennedy había sido la misma CIA. David Ferrie, cada vez más comprometido, se comunica con Garrison para tener un encuentro donde le confiesa la relación entre Oswald, Clay Shaw y que los tres pertenecían a la CIA. Al día siguiente, David Ferrie aparece muerto en su departamento. El 1 de marzo del año 1967, Jim Garrison sorprende a todo Estados Unidos arrestando al empresario Clay Shaw, acusándolo de formar parte de la conspiración del asesinato a JFK y del engaño lógicamente a Oswald para convertirlo en un cabeza de turco. Ni el gobierno federal, ni el FBI, ni siquiera alguna agencia o fuerza pública, ni siquiera la policía quiso ayudar a Garrison. Todos le dieron la espalda y para rematar los medios de comunicación se volvieron también en su contra. Hasta lo acusaron de malgastar fondos. El 29 de enero del año 1969, 2 años después de su arresto a Clay Shaw, Garrison lo lleva a juicio a Clay Shaw por conspirar contra el presidente Kennedy. Garrison intentó hacer comparecer al que había sido director de la CIA, Allen Dulles, y a otro integrante más de la CIA para interrogarlos sobre la relación de Oswald y Clay Shaw con la CIA, pero oficiales federales se opusieron. En el juicio, Garrison enseña la filmación de Zapruder, dando evidencia que el disparo fatal provino de frente. Hasta ese entonces la famosa filmación de Zapruder era inaccesible para el público. Gracias a Garrison, esta grabación pudo ser expuesta a todo el pueblo. En el juicio a Clay Shaw hubo 4 testigos quienes declararían de que la verdadera identidad de Clay Beltrán era Clay Shaw. El primer testigo fue un vendedor de seguros llamado Perry Russo, quien estuvo presente en el departamento de David Ferrie donde estaban Oswald, Clay Beltrán y unos cubanos hablando sobre un complot para asesinar al presidente Kennedy. Perry Russo confirma que a Clay Shaw se lo habían presentado como Clay Beltrán. El otro testigo, un policía llamado Aloysius, es el que toma los datos a Clay Shaw cuando es arrestado. Ahí es cuando le pregunta si utilizaba algún alias, pero el juez Edward Haggerty no permitió al oficial de registro Aloysius testificar que Clay Shaw le había dado su alias de Clay Beltrán. El tercer testigo, un contador de New York City llamado Charles Spiesel, quien traicionó a Garrison, era un testigo clave ya que anunciaría que él había conocido a Clay Shaw y a Oswald en una fiesta en el edificio Hall of Record en Luisiana. El cuarto testigo, el fiscal Dean Andrews, quien en su declaración miente diciendo que Clay Shaw no era Clay Beltrán. En junio del 67, la NBC Noticias divulgó papeles blancos, intentando desacreditar el caso de Jim Garrison y su testigo. Can you say positively that the person you knew as Clay Bertrand is not the person you have seen as Clay Shaw? Scout's honor, he is not. Está claro cómo Dean Andrews se vendió. Al final, Clay Shaw queda absuelto. El 1 de marzo de 1969, Clay Shaw queda libre. Pocos años después del juicio, aparece una fotografía donde están los 3 personajes juntos, probando lo que Garrison denunciaba, el vínculo de estos 3 personajes. Pocos años después del juicio, surgió una fotografía que mostraba 3 hombres en una fiesta que fueron identificados como David Ferrie, Clay Shaw y Lee Harvey Oswald. La prensa y dirigentes seguían acosando a Garrison pidiendo su renuncia. Los votantes los reeligieron. Cuando Garrison estaba preparado para procesar el caso, el gobierno lo procesa a él. Para entonces Garrison estaba amenazado de muerte. Su esposa e hijos estaban custodiados por policías en su casa.
El ex oficial de policía de Dallas, Roger Craig, estaba colaborando con Garrison y casi lo matan, dejándolo hospitalizado por 2 meses. I was digging up some information actually for Jim Garrison and Penn Jones Jr. of Midlothian. I was digging up some information that they wanted, in Dallas. And I parked my car on the side of the street, and I wanted to get this information. And when I came back and cranked up my car, it blew up. Al tiempo, lo encuentran suicidado. Estas son las fuertes declaraciones de Garrison. If they can't remove you, and they do assassinate in the United States, and they've been doing it for years, and I'm sure they still do, because there's no reason for them to change their policies. Now they've been continually successful. If they can't kill you, they concentrate on discreditation. El testigo Perry Russo también había sido amenazado de muerte por un investigador periodístico llamado Walter Sheridan. Recordemos que Perry Russo había declarado haber encontrado a Clay Shaw, David Ferrie y a Oswald conspirando en un departamento junto a unos cubanos para asesinar a Kennedy, cuando él era vendedor de seguros. En esta amenaza también le ofrecían un buen trabajo si él llegaba a aceptar el trato. Perry Russo fue tan fiel a sus principios que no se dejó extorsionar y también fue muy inteligente, ya que grabó la conversación con este investigador, y Garrison pudo acusar a este investigador periodístico de manosear y obstruir a la justicia, pero por supuesto esa acusación cayó en el Tribunal Federal y él nunca fue juzgado. Garrison fue muy criticado y juzgado porque utilizaba la hipnosis para investigación. Perry, esta puerta es la entrada a un túnel del tiempo. No tienes que preocuparte, porque estamos todos aquí y todos vamos a cuidar de ti. Me gustaría que abrieras esa puerta y penetraras en el túnel del tiempo. En ese momento te deslizarás por la espiral del tiempo. Notarás que estás dentro de esa espiral. Seguirás girando y girando y girando, y el túnel del tiempo te expulsará. En septiembre de 1963. Y las personas con las que te encontrarás, con las que te reunirás, con las que estarás, serán Dave Ferrie, Leon Oswald y Clay Bertrand. Y ahora, sigue adelante y revive todas las experiencias que pasaste con estas personas en septiembre de 1963. ¿Dónde estás ahora? En la casa de Dave. ¿Y quién más está ahí? Su compañero de habitación. Y me pregunto, ¿cómo se llama su compañero de habitación? León. ¿León? ¿Tiene este León algún apellido? Oswald. Descríbemelo. Mírale bien y empieza desde lo alto de la cabeza y me lo describes. Está sucio. Tiene el pelo oscuro. Lleva barba y ropas viejas y sucias. ¿Y quién más está en el piso con él? ¿Tú y quién más? Clem. ¿Clem y quién más? León y Dave. ¿Y Dave? Dave solo está hablando. Él dijo que era muy fácil hacerlo. Dijo que si lo hacíamos necesitaríamos ser 3 personas en 3 ubicaciones diferentes para que hubiera fuego cruzado, y eso ya lo había oído 10 veces antes. Y luego tienes que largarte. Tienes que estar seguro de que te largas en medio del jaleo. Tienes que poder marcharte. Y la manera más fácil de marcharte es volando. Me dijo que podía volar. Volar a Cuba, a México o a Brasil. Déjate llevar y te sorprenderá lo clara que estará tu memoria durante las próximas semanas.
Las cosas parecerán brotar dentro de tu cabeza y solo será la verdad tal y como tú la viste. Este dato me encanta y lo resalto porque hay muchas personas que también intentan desacreditarnos, a nosotros, a lo que hacemos, Hipnosis Live, pero a todos ellos les digo que sigan intentando desacreditarnos, nosotros continuaremos realizando nuestras investigaciones, les guste o no les guste. Bien, continuamos. Con tanta carga que Garrison pasó en esos 2 años, su matrimonio finalmente se rompe y en su tercer reelección pierde. Un hombre que perdió su cargo y su familia, pero siempre se mantuvo firme ante tan repugnante conspiración. El 18 de julio del año 1979, el comité de la Cámara concluyó que sí hubo conspiración para asesinar a JFK y a Martin Luther King. La conclusión del comité de la Cámara finalmente reivindicó al juez Garrison y a los demás críticos del informe Warren. Garrison finalmente se retiró de su cargo en octubre del año 1991, antes de cumplir 70 años. Encontró más reconocimientos en Hollywood que en Washington. A Jim Garrison no lo pudieron matar, pero emocionalmente quedó totalmente destruido. I wish I could say in heroic words that yes, I would do it again. But actually, what the investigation cost me, a magnificent office which took years to build up, and a tremendous amount of emotional involvement, not unrelated to my personal concern about what happened to John Kennedy and what was obviously happening to America. I'd say that I don't know if I would do it again because of the emotional price I paid. Jim confesó que jamás se sintió como un héroe. Él hizo su trabajo como fiscal. Él dijo que los verdaderos héroes fueron aquellos ciudadanos americanos que en defensa de sus creencias pusieron en peligro sus empleos, incluso sus vidas. Se refiere lógicamente a todos los testigos y personas que se mantuvieron firmes a tan descarada conspiración y ayudaron a Jim Garrison. Como escritor, Jim dijo que la verdadera ironía de esta tragedia americana es que para una nación que ahora solo quiere oír la verdad acerca del asesinato de Kennedy, el único testigo sobreviviente que vio 2 hombres detrás de la cerca del montículo de hierbas sea Ed Hoffman, un sordo mudo. Para todos los que han estado siguiendo este análisis, este repaso, esta investigación sobre el caso JFK, ahora es el momento justo. Recomiendo de ver la película, la obra maestra de Oliver Stone llamada JFK. En español se llama JFK Caso Abierto. En la descripción de este video voy a dejar el enlace con el idioma español de España. También pueden buscar traducido al latino o también subtitulada. JFK Caso Abierto fue dirigida por Oliver Stone en el año 1991 y Kevin Costner interpreta al fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison. La mayor parte de esta obra está basada, en el juicio de Jim Garrison a Clay Shaw. Desde que comienza hasta el final la película es espectacular. Pero la parte más sobresaliente es cuando un soldado y agente encubierto del Pentágono, estando en una fase terminal, decide ponerse en contacto con Garrison para no llevarse consigo una información a la tumba. Este soldado encubierto no da su verdadera identidad, no revela su identidad, se hace llamar como el Señor X. Este diálogo entre el Señor X y Jim Garrison es espectacular. En este diálogo y en toda la película se hace un repaso de cómo Kennedy tenía planes para retirar todas las tropas de Vietnam, cuenta cómo la seguridad fue manipulada, cómo la autopsia fue manipulada, cómo la limusina también fue manipulada borrando rastros
de cómo el gobierno hizo desaparecer el cerebro de Kennedy, la prueba más relevante. Habla de cómo antes del asesinato supuestos epilépticos colapsaban en la calle para atraer la atención de los verdaderos policías, para así poder infiltrarse todos los que iban a participar del asesinato. Hablan también sobre la trampa hecha a Oswald, donde lo hacen culpar del asesinato a Kennedy y Tippit. Hablan también de Jack Ruby. Repasan también la teoría de la bala mágica. Habla sobre las guerras, cómo son un negocio. Habla sobre los informes de la CIA y del FBI, cómo fueron censurados 75 años, o sea hasta el 2038, para poder acceder a ellos. Si bien en octubre del año 2017 Donald Trump ordenó desclasificar 2.981 documentos de un total de 3.100 sobre el magnicidio de Kennedy, los restantes, los más importantes, los más sensibles, no se lograron desclasificar. ¿Por qué? Porque tuvo presión de estas agencias CIA y FBI, aplazando 25 años más esos documentos que no se desclasificaron. Y si el presidente que esté en ese entonces quiera hacerlo, lo hará. Si no tiene interés, ahí seguirán clasificados. Si esta información hubiese sido desclasificado, saldría a la luz, confirmaría lo que ya sabemos, que la CIA responde a estas familias dominantes del planeta y que todo envuelve a esta tierra en una manipulación, en una cárcel controlada por estos seres. El señor X califica el asesinato a JFK como un golpe de Estado y conspiración del Pentágono, la CIA, el gobierno, la policía, Lyndon Johnson, la mafia, etcétera, etcétera. Recordemos que un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Bueno, les recomiendo entonces que vean la película, tomen unas palomitas porque dura 3 horas y 10 minutos. Si siguieron paso a paso cada repaso, cada análisis que hemos expuesto, van a entender la película, porque aquel que no tenga idea de quién es cada personaje, apenas empieza la película se va a perder, no va a entender nada. Entonces, sabiendo quién es Oswald, quién es Jack Ruby, quién es Jim Garrison, etcétera, etcétera, va a poder comprender ahora la película y se va a dar cuenta que es magnífica. Una vez vista la película, pueden regresar a repasar este análisis, el diálogo entre el señor X y Garrison. Con el tiempo, lógicamente se supo quién era el señor X y quiénes eran todos los personajes que este señor X nombraba. El señor X en realidad era el coronel Fletcher Prouty, el jefe de los servicios especiales en aquella época, y era el principal enlace entre la CIA y el Pentágono. Su superior, al que él llamaba General Z, era en verdad el general Edward G. Lanslade, comandante de Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La escena en la película, ese diálogo, es ficticio, puesto que Garrison y Prouty no se reunieron hasta varios años después de los hechos acontecidos en la película. Pero claro, fue el escenario perfecto para meter toda la información. Aunque esa escena no fue verídica, toda la información relevada en esa escena sí que lo fue. Y deja bien claro que la CIA tenía motivos y medios más que suficientes para llevar a cabo el magnicidio. Para terminar, les cuento que iba a incluir también el repaso de todos los testigos en esta parte, pero se iba a extender muchísimo y no quiero que se haga muy cansador. Entonces decidí publicar ahora sí en la última parte el análisis, el repaso de los testigos, de las filmaciones, de las fotos, y espero en unos días poder estar publicándola junto con la investigación con Lorena. Como siempre les pido un like. Es símbolo de apoyo, se los agradecería de corazón y como siempre, gracias por estar, su presencia nos hace bien. Nos vemos pronto, un abrazo y un cariño.